Imagina a alguien que entra en tu vida con una sonrisa deslumbrante, prometiendo salvarte de tus problemas, pero que poco a poco te envuelve en una red de control exigiendo tu adoración mientras aplasta el menor atisbo de resistencia. En psicología, a esta gente la llaman narcisistas malignos y se caracterizan por su ego descomunal, hambre insaciable de admiración, manipulación astuta y una crueldad que se desata ante la menor crítica. Ahora, traslada esa misma imagen al escenario político. ¿No te recuerda a ciertos regímenes que ya conocemos? Se presentan como mesías de la justicia, ofrecen paraísos de igualdad, siempre tienen la razón y nunca nada es su culpa. Por supuesto, al final siempre te terminan asfixiando, pero lo hacen asegurándote que es por tu propio bien. En este video quiero desentrañar cómo los socialistas se comportan como ese narcisista que, disfrazado de bondad, engaña y explota a los demás. Ahora, yo sé que algunos podrán pensar que esto es una exageración, pero de verdad que no lo es, porque si te fijas bien, tanto el narcisista maligno como el socialista se comportan de forma muy similar. Exigen adoración, manipulan para mantener el control, muestran poca o ninguna empatía real, se ponen violentos cuando alguien los contradice, sienten que tienen derecho a lo que quieran, ya sea afecto o propiedad, y en último lugar, usan a las personas como piezas desechables para sostenerse. Por eso vale la pena comparar ambos mundos, para así poder entender mejor cómo opera esta gente tan enferma. Empezamos por la primera parte, grandiosidad y autoengrandecimiento. Un narcisista se mira al espejo y ve a un dios, convencido de que el universo gira a su alrededor, exigiendo alabanzas como si fuera el único e irreemplazable. Estas personas suelen verse a sí mismas como genios incomprendidos, creyendo que su talento y grandeza son demasiado profundos para que otros los entiendan o valoren correctamente. De igual manera, los líderes socialistas actúan con la misma arrogancia, se proclaman los mesías de la justicia, los arquitectos del fin de la desigualdad y los profetas de un destino histórico e inevitable. A menudo también se consideran genios incomprendidos, convencidos de que su visión y grandeza son demasiado profundas para que el pueblo lo entienda o lo valore adecuadamente. Además que su propaganda los eleva a la categoría de Salvador Supremo, guardianes de una verdad tan sagrada que cuestionarla es herejía. ¿No te parece irónico? Un sistema que predica colectividad termina idolatrando a una figura obsesionada con su propia grandeza. Mao Zedong es el caso por excelencia porque él se veía como un genio incomprendido, convencido de que era el único que podía discernir y guiar el destino de China. La propaganda oficial presentaba sus ideas como una fuente inagotable de sabiduría, mientras millones eran obligados a recitar pasajes del libro rojo y a rendir homenaje a su visión personal. Si alguien sugería que las ideas de Mao eran confusas o inadecuadas, se le acusaba de no estar a la altura del genio revolucionario y era marginado o castigado. Al igual que un narcisista que se considera único y superior, Mao no toleraba que su talento y grandeza fueran cuestionados o subestimados. Su régimen se edificó sobre ese pedestal ideológico y, por supuesto, con consecuencias drásticas para quienes no compartían su devoción. Prueba de lo absurdo de esto lo podemos ver en su campaña para exterminar a los gorriones, porque el tipo estaba convencido de que se comían las cosechas y dañaban la producción agrícola, por lo que los declaró enemigos del pueblo. Todo esto a pesar de que un grupo de científicos, incluidos ornitólogos chinos y expertos internacionales, le advirtieron que estas aves también consumían plagas dañinas para los cultivos, pero Mao, como el genio que era, no le prestó atención a esas advertencias. Entonces ordenó al Partido Comunista y a la población a movilizarse para perseguir a los gorriones. La gente golpeaba ollas, rompía nidos y agotaba a las aves hasta lograr su extinción. Como era de esperarse, esta estupidez provocó una explosión de insectos que destruyeron las cosechas y contribuyeron directamente a la gran hambruna china. Pasemos ahora a la manipulación y el control. Un narcisista sabe muy bien cómo manipular. Usa palabras bonitas para convencerte de que te quiere, te protege y busca lo mejor para ti, aunque en realidad solo quiere que dependas de él para alimentar su ego y mantener su poder. Este tipo de personas cambian la historia a su favor, te hacen dudar de ti mismo y se aprovechan de tus inseguridades para aislarte y tenerte bajo control. Además que te chantajean emocionalmente para mantenerte atrapado en un ciclo de culpa constante, haciéndote sentir responsable de todo lo que sale mal. Su objetivo final es que creas que no puedes vivir sin ellos, creando así una dependencia total. En la política sucede algo parecido. Los socialistas se presentan como los defensores del amor y la justicia, pero detrás de ese discurso lo que buscan es aumentar el control sobre la economía, las instituciones e incluso la vida privada de las personas. Claro, lo justifican con promesas de protección e igualdad, pero en realidad lo que construyen es un mecanismo de poder pensado para someter y silenciar cualquier forma de oposición.
Así, del mismo modo que el narcisista logra que su víctima pierda su autonomía y crea que no exista vida fuera de su control, los socialistas manipulan a los pueblos para convencerlos de que sin ellos no hay futuro posible. Pol Pot llevó esa lógica de manipulación al extremo en Camboya. Prometió liberar al pueblo de la explotación, pero convirtió esa promesa en un instrumento de control total. Manipuló a los campesinos diciéndoles que estaban construyendo un paraíso de igualdad y al mismo tiempo demonizó a cualquiera que viviera en las ciudades, estudiara en una escuela o tuviera una mínima posesión, presentándolos como los enemigos del pueblo. Bajo esa narrativa consiguió que millones aceptaran abandonar sus hogares para ser enviados a campos de trabajo donde el hambre y el agotamiento se usaron como armas de sometimiento. Cada palabra, cada consigna y cada decreto estaban diseñados para deshumanizar al individuo y reforzar la dependencia del Estado. Así, mediante propaganda, miedo y chantaje, Pol Pot logró que la sociedad entera quedara atrapada en una red de manipulación que justificaba hasta el exterminio de una cuarta parte de la población. Ahora pasemos a la empatía, o mejor dicho, a su ausencia. Uno de los rasgos más evidentes de los narcisistas es su frialdad. Ellos no experimentan la capacidad genuina de ponerse en el lugar del otro. Al contrario, suelen ver el dolor ajeno como una herramienta útil para asegurar su propio dominio. Pueden humillar, castigar o incluso destruir emocionalmente a quienes los rodean sin mostrar un mínimo de remordimiento, porque interpretan el sufrimiento como confirmación de su poder. Esa indiferencia va acompañada de un cálculo constante. Si alguien está roto por dentro, será más fácil de controlar y menos propenso a rebelarse. En el ámbito político, esta misma lógica se ha expresado en numerosos experimentos socialistas, donde lo central nunca fue el bienestar inmediato de la población, sino la preservación de la ideología. Se tolera el hambre, se justifican las persecuciones y se normaliza la miseria bajo la promesa de que todo sacrificio tiene sentido en nombre de un futuro supuestamente mejor. Así como el narcisista que disfruta observando la fragilidad de su víctima porque refuerza su control, los dirigentes socialistas también aceptan e incluso provocan el sufrimiento como medio para mantener su poder. Ese desprecio por el sufrimiento humano se vio con claridad bajo el régimen de Kim Jong-il en Corea del Norte. Mientras millones padecían de hambre durante la crisis de los años 90, él organizaba banquetes con manjares importados y coleccionaba vinos de lujo. La distancia entre su comodidad y la miseria de su pueblo no era fruto de descuido, sino parte de un cálculo consciente. El hambre debilitaba y mantenía a la población sumisa. Al igual que un narcisista que causa dolor a sus víctimas para dominarlas, Kim Jong-il se sostuvo en el sufrimiento de su gente como mecanismo de control. La tragedia de aquellos años no solo muestra la indiferencia del líder, sino la verdadera naturaleza del socialismo, un sistema construido sobre el narcisismo que utiliza el sufrimiento de millones como herramientas para sostener la obediencia y perpetuar la dominación. Ahora veamos la agresión y la hostilidad, dos rasgos inevitables en el narcisismo. Un narcisista no soporta la crítica porque la percibe como una amenaza directa a la imagen de superioridad que ha construido. Por eso no se limita a defenderse, ataca con furia, humilla públicamente y busca aplastar a quien lo contradiga para dar un mensaje claro a los demás. Su meta no es resolver un conflicto, sino demostrar que nadie puede cuestionarlo sin pagar un precio. En el socialismo, esa misma lógica se convierte en política de Estado. Al opositor no se le trata como ciudadano con derecho a disentir, sino como enemigo que amenaza la supremacía del sistema. Allí no hay espacio para el debate. La crítica se responde con censura, persecución, encarcelamiento o incluso cosas peores. Así como el narcisista destruye a cualquiera que ponga en duda su autoridad, los socialistas recurren a la hostilidad organizada del aparato estatal para sofocar toda voz independiente, recordándole a la sociedad que la mera discrepancia será castigada con la máxima dureza. En Venezuela, como ustedes bien saben, la agresión estatal contra la disidencia es una realidad cotidiana. El régimen controla cada rincón de información, censura medios y persigue sin descanso a periodistas y opositores para imponer su narrativa. Quienes levantan la voz son etiquetados de enemigos y enfrentan cárcel o peores represalias. Por cierto, esa misma hostilidad se vio hace un par de días en Estados Unidos, cuando Charlie Kirk, activista conservador y figura clave del movimiento juvenil de Trump, fue asesinado mientras hablaba ante cientos de personas en una universidad. Este ataque no es un hecho aislado, sino la manifestación extrema de la intolerancia y el odio que promueven los movimientos de izquierda. Así, la agresión y la represión no son errores o excesos, sino herramientas deliberadas para mantener el poder a cualquier precio.
Pasemos ahora al sentimiento de derecho, un rasgo fundamental y persistente en la personalidad narcisista. Esta gente cree que todo le pertenece por naturaleza, la lealtad, la atención, los recursos y cualquier privilegio que deseen, sin importar si se lo merecen o no. Esta sensación no es simplemente un capricho, sino una convicción arraigada de que su valor intrínseco les otorga derechos especiales sobre los demás. Ellos sienten que el mundo les debe satisfacer todas sus expectativas y no toleran que alguien les cuestione ese delirio. Cuando no reciben lo que creen merecer, responden con ira, manipulación o castigo hacia quienes los desafían. En su versión política, los socialistas reproducen este mismo sentimiento al reivindicar que el Estado tiene el derecho absoluto para apropiarse de todo, convencidos de que lo individual es egoísta y solo lo colectivo es justo. Pero a la vez, estas mismas personas que imponen reglas rígidas para los demás se creen exentas de seguirlas, aplicando un doble estándar que les permite mantener privilegios mientras exigen sacrificios al resto. Así se legitiman expropiaciones, controles y restricciones bajo la supuesta bandera de una causa más noble que siempre pone en segundo plano los derechos y libertades personales. Un ejemplo claro de este doble estándar se encuentra en Cuba, donde mientras la mayoría sufre en la miseria, la élite ligada al régimen disfruta de privilegios y comodidades que contradicen cualquier discurso de igualdad. El nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, es un caso indiscutible de lo que te estoy hablando. El tipo este es propietario de un bar en La Habana y se la pasa celebrando fiestas y mostrando en redes sociales su estilo de vida privilegiado, alejado de la realidad dura que atraviesa la mayoría del pueblo cubano. Su actitud refleja cómo las reglas que ellos imponen no aplican para su círculo íntimo, mostrando un claro ejemplo de sentimiento de derechos donde creen tener privilegios absolutos mientras exigen sacrificios al resto. Así, el socialismo no solo establece control y restricciones, sino que perpetúa una élite que se siente por encima de las reglas que ellos mismos imponen. La explotación de los demás. El narcisista no ve a las personas como seres humanos dignos de respeto, sino como herramientas o simples objetos que puede utilizar a su antojo. Al tratarlos de esta manera les arrebata su humanidad, negándoles su individualidad y su dignidad y reduciéndolo a meros instrumentos para sus propios fines. En los regímenes socialistas, esta deshumanización se institucionaliza. Los ciudadanos son vistos como piezas de engranaje que deben ser controlados y explotados para alimentar el poder estatal. Se les exige una productividad y obediencia inquebrantables mientras se les niega derechos fundamentales y se justifica cualquier abuso bajo el discurso de la justicia social. Así, el socialismo no solo explota la fuerza laboral, sino que anula la esencia humana de quienes la sostienen, imponiendo control y esclavitud disfrazado de solidaridad. A lo largo de la historia, el socialismo en cualquiera de sus versiones se ha demostrado como un sistema que conduce inevitablemente a la esclavitud moderna. Desde la Unión Soviética hasta Corea del Norte, Cuba y muchos otros regímenes, la promesa de igualdad y justicia se traduce en control absoluto, privación de libertades y explotación sistemática de la población. El socialismo no solo falla en liberar a los trabajadores, sino que los encadena en un sistema que los somete y despoja de su humanidad, reemplazando la libertad por dependencia y la dignidad por sumisión. La servidumbre bajo el socialismo es el costo ineludible de un poder que se alimenta del sacrificio de quienes sostienen el Estado y esperan en vano un futuro que nunca llega. Entonces, si unimos los puntos, grandiosidad, manipulación, frialdad, agresión, derecho absoluto y explotación, el paralelismo entre el narcisista y el socialista es inquietante. Como un abusador que seduce a una pareja con promesas de amor pero la somete con miedo. Estos regímenes convierten a sociedades enteras en rehenes de su propia locura. Lo que empieza como un sueño de equidad termina en una pesadilla llena de promesas vacías y vidas fracturadas. Esta analogía entre el narcisismo y el socialismo es simplemente una metáfora, pero dado que hay tantas similitudes, creo que es bueno también tomárselo como una advertencia sobre cómo los sistemas que niegan la autonomía individual y exigen culto a la personalidad conducen inevitablemente a la destrucción de la libertad y la humanidad. El socialismo no es la solución a las desigualdades, sino el autor del mayor sometimiento disfrazado de justicia. Reconocer esta realidad es el primer paso para recuperar la dignidad y construir un futuro donde esta gente quede totalmente proscrita de la sociedad. Es impresionante. A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad y estos compadres se resienten porque a ustedes la verdad les jode. La verdad les perturba, la verdad es un insulto para ustedes. Por eso que yo a usted le diga comunista son insulto. Son de verdad despreciables. Bueno, ustedes como partido deberían estar absolutamente proscritos. No son un partido democrático, ustedes no creen en la democracia. Ustedes usan la democracia para llegar al poder y no soltar nunca más. Ustedes deberían estar proscritos. No deberían estar aquí, no deberían estar en el Congreso ni en el gobierno.